de actualidad. Del 8 al 10 de diciembre, un grupo de 25 personas viajará a Ribesaltes, un lugar de memoria europeo. Un campo de concentración en el que han convivido republicanos españoles y judíos de la Europa entera. Es un viaje organizado por Hebraica Madrid y la Asociación Descendientes del Exilio Español. Hoy estamos con Ludivina García Arias, presidenta de esta última asociación. Ludivina, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Y también está con nosotros Chela Coan, de Hebraica Madrid. Hola, Chela. Hola, buenas tardes. Y por último, también Enar Corby, trabaja en el Ministerio de Justicia y es asesora de la Dirección General de Asuntos Religiosos. Bienvenida, Enar, a Radio Sefarad. Gracias, buenas tardes. Contanos, ¿cómo surge la idea del viaje a Ribesaltes y de unir estas dos asociaciones para llevar a personas a un lugar de memoria europeo? Bueno, este es un viejo anhelo, un poco personal, de varias personas, entre ellas Enar y mío en lo personal, de comprometer o hacer conocer al pueblo español de que cuando ellos dicen que ellos, bueno, hasta hace poco ni siquiera Mauthausen recuperaban, ¿no?, o Buchenwald, que el dolor del holocausto, el sufrimiento del holocausto fue un dolor compartido. Unos más, otros menos, o sea, no vamos a poner gradación ni la especificidad que tuvo el holocausto judío. Y Ribesaltes se une lo que nosotros necesitábamos hablar, de lo que necesitábamos hablar, porque fue un campo de internamiento a partir del 39 para los republicanos españoles que huían de la guerra civil. Es un campo que está a pocos kilómetros de la frontera con Francia. Sí, ¿no? Sí, muy cerca de ahí. Con España. Y a la vez también fue tránsito de los judíos que los alemanes iban trayendo de otros territorios para enviarlos después a Drancy y a Auschwitz, la mayoría. Entonces, en este campo, también en otros, que fue, por ejemplo, en Angelés, que fue otro campo, si bien ahí no hubo judíos, pero ahí fue el lugar de tránsito de los brigadistas españoles que salieron de España. Esto fue en el 42, estaban ya judíos internados. Y nos pareció que era un buen ejemplo de cruzar las memorias españolas y de los europeos judíos que compartieron aquello. Y bueno, Hebraica, como soy la presidenta, un poco tuve mucho que ver en que eso comenzara, y gracias a Enar también conocí a Ludivina, y nos pareció que era una hermosa idea para la recuperación de la memoria. Quizás, Ludivina, nos puedes contar un poco de la Asociación Descendientes del Exilio Español, que tengo entendido que lleva tiempo organizando viajes de la memoria, viajes, ceremonias y actos. ¿Y qué significa esta vez compartir este viaje con una asociación judía? Nuestra asociación es una asociación de hijos y nietos de republicanos españoles que vivieron el exilio, que tuvieron que refugiarse en otros países de la derrota de la República por las fuerzas franquistas apoyadas por Hitler y por Mussolini. Y por lo tanto la primera memoria que compartimos es que la llamada guerra civil española es realmente el prolegómeno de la guerra mundial y de lo que trajo consigo el imperio, el nazismo. Quizás ya estas vidas cruzadas y vidas compartidas se inician con la presencia de tantos brigadistas internacionales judíos que quizás entendían, brigadistas británicos, americanos, rusos, de todos los países del este, austríacos, alemanes también, que se daban cuenta que era la primera batalla que había que dar contra el nazismo. Lo triste es que tampoco se les escuchara por parte de las democracias o las potencias democráticas. Compartieron después también el exilio, porque hacia los mismos campos de internamiento de aquella muchedumbre española que huía
de la derrota, salieron junto con los brigadistas, aquellos mismos brigadistas internacionales. Y después Ribesaltes es quizás la construcción de un memorial donde se compartió también esa experiencia de internamiento forzoso. Sin duda era distinto el destino de unos y otros, porque los republicanos, muchos pudieron salir y embarcarse hacia países hispanoamericanos, México sobre todo, también la Argentina, Chile, que se portó tan generosamente también, al igual que México. Y hay también otra experiencia compartida que es poco conocida, que es la de la esperanza, y es la de la resistencia. Y es poco conocido que todas aquellas líneas de salida de refugiados judíos hacia España, curiosamente, iban conducidos por republicanos españoles que conocían bien los Pirineos y que sabían que salvaban a la vida a tantas familias judías. Entonces yo quisiera resaltar también esa memoria poco conocida. Pero volviendo a Ribesaltes, pues para nosotros es muy importante este gran memorial que han decidido reconstruir en el sur de Francia, justamente por lo que representa de espacio compartido en el sufrimiento por judíos y españoles republicanos. Enar, generalmente, bueno, como dice Ludivina, no se sabe mucho y no se conoce, y especialmente en España, donde la historia posiblemente es como la gran asignatura pendiente y la memoria también, no se conoce esos puntos de conexión, puntos de unión o de memorias compartidas. ¿Tú crees, Enar, que hay una sensibilidad en España desde las asociaciones de republicanos o de hijos republicanos en general, digamos, de aquellos que quieren recuperar la memoria histórica de los vencidos de la guerra civil hacia la memoria judía? ¿Hay una sensibilidad? Bueno, pues precisamente creo que es entre esos colectivos donde más sensibilidad hay. Son los que más pueden entender lo que ha significado el Holocausto, por la cercanía de los caminos cuando se cruzaron. Si bien, como decía Ludi, creo que hay que resaltarlo, el final de esos caminos no fue el mismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos trabajando algunos, nuestra asociación, pero otras también, de tal forma que el día que hubo, el 26 de enero pasado, el primer acto de memoria, estuvieron presentes prácticamente todas las organizaciones de memoria republicanas. Y bueno, yo creo que es todo un camino por recorrer. Yo vengo de Cracovia, de la reunión de la International Task Force para la memoria del Holocausto y la enseñanza y la investigación sobre el Holocausto. Y me impactó muchísimo una frase que repitió varias veces Yehuda Bauer, que es un gran académico experto en este tema, que tuvo un papel importantísimo en la creación y la primera fase de Yad Vashem. Y entonces dijo algo que me impactó y tiene que ver con esto. Dijo, la memoria no se construye como una casa, la memoria es como un árbol. Hay que sembrar, hay que cuidar el terreno, tiene que venir la luz, el sol, y eso crecerá. Y entonces yo creo, esa frase la recojo porque eso así, con este viaje, con este tipo de encuentros, como construimos. También quiero recordar que cuando celebramos el 14 de abril, siempre, y Ludivina es la primera, limpiamos y nos paramos un momento delante de lo que es una placa a la memoria de brigadistas polacos que habían muerto en Madrid. Judíos polacos de las brigadas. Y entonces yo creo que son esas pequeñas cosas, esas pequeñas siembras, y espero que el árbol de la memoria sea una forma de construirlo. No sirven unas construcciones abstractas, sino en este encuentro, en este contacto, en el ir juntos, porque ahí nos contaremos nuestras memorias, unos a otros. Y luego la segunda idea es bien importante lo que significa un lugar de memoria. Yo creo que nosotros tenemos que aprender mucho en España de cómo se identifica primero un lugar de memoria y cómo se construye un lugar de memoria. No se construye así, plaf, en un lugar, decir, aquí es no sé qué, sino que tiene que haber un lugar, y precisamente lo que tiene Rivesaltes es lo que queda más completo
y en su atmósfera prácticamente de entonces, cuando se ven unos vídeos de lo que era un campo de internamiento. Todos los otros han sido destruidos, cambiados, etcétera. Rivesaltes es en sí mismo todavía con el mismo viento que recorre esa zona, con el mismo dolor que todavía está presente en aquellas paredes de aquellos caserones que siguen ahí, realmente un verdadero lugar de memoria. Y lo importante también en ese proceso es la construcción de la solidaridad entre todos los colectivos que estuvieron ahí, que trabajaron 3 años para encontrarse, escucharse, entender sus diferencias, sus especificidades y luego pensar que podían tener un único lugar de memoria, aunque los sufrimientos fueran particulares y compartidos muy escasamente en un momento. Chela, querías intervenir. Antes te hago una pregunta también, la pongo sobre la mesa. Decías de regar el árbol de la memoria, de cuidarlo. ¿Es posible un lugar de la memoria en España? ¿Un lugar de la memoria que no sea interpretado como partidismo, por un lado, o que no sea visto como cada vez que se toca un tema de memoria aquí se habla de reabrir viejas heridas? ¿Es esto posible en España algún día? Yo creo que en España todavía hay mucho que aprender sobre el tema. La gente tiene que conocer más, los estudiantes tienen que conocer más, porque cuando se habla de memoria, antes se hablaba la memoria franquista, la memoria republicana, y ahora tenemos que hablar de la memoria, del sufrimiento que significó no solo del 39 al 45, sino tomando España, que forma parte de Europa, desde el 36 al 45. Y también analizar por qué el 36 empezó esa guerra civil. Era un gobierno democrático, aunque no les gustara mucho. O sea, hay muchas cosas que a muchos no nos gustan, pero la democracia es eso, la alternancia, y tenían que haberlo aceptado. Yo creo que eso... Generalmente aquí, cuando, por ejemplo, una base, me imagino, para construir un lugar de memoria es retirar todos aquellos símbolos que son eso ya es contra una memoria, evidencia, ¿no? Entonces, ¿cómo construir un lugar de memoria si, por ejemplo, retirar una estatua de Franco es interpretado como el abrir una vieja herida? Yo creo, vengo de, como decía, de Cracovia. Hubo todo un día de debate de muy alto nivel académico sobre los conflictos de memoria en Polonia, entre la memoria de resistencia y la memoria muy olvidada durante toda la etapa soviética, o sea, de ocupación soviética y estalinista, de la memoria judía. Y era muy interesante oír eso. Es que nosotros no somos capaces de abrir el debate de los conflictos. Pero allí tal vez hay un consenso sobre la memoria del Holocausto, o puede llegar a haberlo, pero ¿puede haber alguna vez un consenso sobre la memoria del franquismo en España? Ludivina. Para que se cierren las cicatrices y no sea conflictivo, tiene que haber conocimiento, como se acaba de decir, de lo que sucedió. Y no ha habido conocimiento público, sino muy puntual, y muchas veces gracias al trabajo de historiadores, pero que cuyo fruto o el resultado de ese conocimiento se ha quedado expresado en libros, en ámbitos reducidos. Y las familias de las víctimas, yo estoy convencida que fueron quienes más aplaudieron la llegada de la democracia. Fue el caso del exilio. O sea, la alegría mayor por la restauración de la democracia venía, claro, de quienes procedían de familias que habían defendido la democracia. Y después hubo, pues, un periodo, quizás también por parte de estas familias, de generosidad, de no expresar su dolor públicamente. Siguieron expresando su dolor puertas adentro, porque habían estado viviendo durante 40 años como las víctimas, que sí que las hubo, en el lado de los sublevados, claro que hubo víctimas. Cuando se rompen los principios de legalidad, surge el desconcierto, pero esa responsabilidad la tiene quien rompió o quienes rompieron el principio de legalidad. Y hay que recordar siempre que durante todo el gobierno de la República, en el transcurso de la guerra, no se decretó el estado de excepción ni el estado de guerra. Estuvo funcionando
las garantías constitucionales. Quien dice que fue un error en el sentido de que pues se estaba en una situación de conflicto, pero digo esto en cuanto a las garantías de protección de las personas en un contexto de guerra. Esto no sucedió en el lado de los sublevados, donde se desarrolló de forma sistemática y ordenada desde las alturas militares la represión y el terror. Y después, durante los 40 años de dictadura, hubo vencidos. Los vencidos estaban excluidos del empleo y sus familiares, incluso los familiares de los fusilados, de los muertos, sufrieron en carne propia a través de discriminaciones que quizás no viene al cuento comentar aquí. No ha habido reparación sobre esos sufrimientos a estas alturas de la democracia española. Y nosotros observamos cómo mucha gente, pues claro, mayor porque lo vivió, que eran niños, mueren o sienten que se van a morir sin que haya habido un reconocimiento por parte del Estado español, del gobierno español, sobre la reparación de esos sufrimientos. Precisamente, Ludivina, esto que mencionas, se creó en el 2004 una comisión interministerial por parte de este gobierno para reparar a las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Bueno, yo tengo confianza en que van a salir frutos de esta comisión que quizás ingenuamente y desconociendo seguramente cómo se han llevado estos procesos en otros países, pensaban que se podía despachar todos estos 40 años de sufrimiento en 3 meses, en 4 meses, en 6 meses. Ahora ya vemos que están necesitando más tiempo, según se comenta, para analizar cientos de documentos que les han presentado, porque en realidad están aflorando muchos temas, muchas situaciones. Al final estamos convencidos, esperamos, que habrá efectivamente, por el mandato parlamentario que recibió el gobierno, habrá un proyecto de ley sobre el tema de las víctimas del franquismo y se propondrá al Congreso de los Diputados y al Senado distintas fórmulas de reparación. Pero es cierto que lo que nos llama la atención, lo que nos preocupa, es que se está llevando de forma insegura, en el sentido de que desconocemos las deliberaciones y estamos seguros que en otros países estos procesos han sido más abiertos, que se han convocado a expertos, a comisiones que han hablado públicamente de estos temas. Entonces esto es un poco, sí, lo que nos preocupa. ¿Por qué ese silencio? Y ahí creemos que quizás están equivocados. Porque si se es más fuerte, más abierto en este tema, se sentirá esta misma comisión interministerial más reforzada por la propia democracia y por la propia transparencia. La pregunta es si hay un consenso en cuanto a esa comisión interministerial para las reparaciones y si alguna vez se va a llegar a un acuerdo sobre eso. Nos queda poco tiempo en Árchela. Ludivina, querías comentar sobre el viaje, algunos detalles y mencionar el trabajo de Patricia Mardell. Patricia Mardell, que es una profesora de italiano, ella es francesa, pero es profesora de italiano en el Liceo Francés, que lleva muchos años llevando a los alumnos del Liceo Francés a Maison d'Essieux, no pronuncio bien el francés, que fue un orfanato donde llevaron a los niños judíos que también de tránsito para Auschwitz, y ella lleva muchísimos años organizando esos viajes. Ella es el alma, digamos, la que nos coordinó nuestras ideas, digamos, ¿no? La que nos juntó. Y después quería decir que el campo de Ribesaltes, este monumento a la memoria, lo va a dirigir Denis Pechansky, que es también director de investigaciones del Centro de Investigaciones como si fuera el CSIC aquí, en París, y él nos va a recibir y nos va a dar la charla sobre lo que se va a hacer en ese campo, y hablaremos y aprenderemos, fundamentalmente no solo a ver, sino a aprender. Si alguno que nos esté escuchando en este momento todavía quiere apuntarse al viaje a Ribesaltes, repito, desde el 8 al 10 de diciembre, tiene que ponerse en contacto con Patricia Mardell en el siguiente correo electrónico, que es jamardell, lo deletreo JAMARDEI latina L @telefonica.net.
Henares, ¿estamos todavía a tiempo de recibir más visitantes, más viajeros para Ribesaltes? Sí, estamos todavía a tiempo. No está Patricia hoy aquí porque está precisamente de viaje. Y para terminar un poco con todo lo que hemos hablado de Ribesaltes y un poco en conclusión de lo que decía también hace un momento Ludivina, por ejemplo, la definición del proyecto de memoria de Ribesaltes, cómo va a ser ese memorial, ha sido trabajado durante más de 3 años entre todos los colectivos que tenían algo que ver con los hijos de deportados, hijos e hijas de deportados judíos de la asociación de Klarsfeld, con las asociaciones descendientes del exilio, con también otros colectivos que también fueron internados ahí más tarde como gitanos, etcétera. Y entonces que creo que esa forma abierta, participativa, reflexiva, contrastada para superar con un consenso general, un entendimiento general, los posibles conflictos de memoria, nos parece un ejemplo que nos gustaría que lo conociéramos todos para poder también aquí ver cómo construir lugares de memoria. Bueno, pues ahí queda ese último mensaje, ese llamamiento al consenso en la memoria histórica. Enar Corbi, Chela Coan, Ludivina García Arias, gracias por venir hoy a Radio Sefarat y hasta muy pronto. Thank you.